Yo hablo 2 minutitos para hablar del foro solamente. El foro, como todo el mundo conoce, bueno, lo que habéis venido en los últimos eventos, es una entidad sin ánimo de lucro, que estaba muy radicada en Málaga capital, pero bueno, este año, después de la pandemia, que hemos estado prácticamente un año sin hacer nada, pues decidimos hacer nuestras primeras incursiones en el interior de la provincia. Estuvimos en Coín y queremos extrapolarlo también a otras zonas como Antequera y Ronda, donde el tejido empresarial pues verdaderamente es importante, aunque siempre pensemos que prácticamente en Málaga es donde la economía es donde mejor funciona. Yo creo que es un lujo para nosotros contar hoy con la consejera, es un lujo también contar con Natalia como copartícipe y dando la bienvenida a nuestra consejera. Yo creo que es muy importante en el momento que estamos viviendo con esa nebulosa, ¿no?, que vemos en el horizonte de inestabilidades, que realmente el empresariado lo que necesita es paz y tranquilidad y mucha seguridad, ¿no? Cuando hay seguridad y hay una buena legislación que nos apoya, los empresarios pedimos poco, no pedimos ni siquiera dinero, no pedimos ni siquiera ayuda, pedimos solamente a veces que nos dejen trabajar, ¿no?, que muchas veces no es poco. Y bueno, y muchas veces pues con el objeto de la política, que no es el caso, pues bueno, se nos ve un poco como el enemigo o la vaca lechera que tiene que estar permanentemente que dar leche, y eso genera pues bueno, mucha incertidumbre. Una provincia como Málaga, que es atractiva, que lo estamos viendo todos aquellos que estamos en el mundo empresarial, todo el mundo pregunta por Málaga, es uno de los destinos inversores potentísimos, cosas impensables en los últimos 15 años. Pero es verdad que esas empresas necesitan, y todos necesitamos, esa pista de aterrizaje y de movimiento pues con cierta tranquilidad. No podemos estar pensando en que mañana van a cambiar las condiciones, en que mañana van a cambiar las políticas, en que mañana van a cambiar prácticamente todo. Y bueno, el foro como tal, y siempre lo he dejado claro, no representa a nadie, es una entidad que cada empresario se representa a sí mismo. Para eso tenemos nuestras organizaciones empresariales, como son la Confederación de Empresarios, y a niveles locales, como es Coín, Antequera, Ronda. Y el foro pues bueno, nos permite que una parte de esa sociedad civil, ¿no?, que se articula de muchísimas maneras, pues bueno, pueda palpar en primera línea, en este caso la consejera, a veces nosotros también escuchando a todos y cada uno de nuestros ponentes, pues bueno, cómo funciona la economía. O sea, es tocar un poco el tejido en primera línea del movimiento empresarial, que lo único que hace es trabajar y luchar por su empresa, por sus trabajadores y por el bien de Málaga y por el bien de Andalucía, ¿no? Pues para mí, así se lo decía a la consejera, es un privilegio y un honor, como vicepresidenta de la Confederación de aquí de Málaga, también como miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Andaluza, poder estar hoy aquí en este Foro Economía en Sociedad y, más aún, tener la ocasión de introducir a nuestra consejera. Debo de hacer una introducción que de alguna manera contextualice el momento y que así también refrende, yo creo, ayudará a refrendar la presentación que haga de la consejera. Vivimos un tiempo sin duda muy complejo, ahí coincide la introducción que Julio ha hecho, ineludiblemente marcado por la crisis sanitaria del COVID. Su abrupta llegada en marzo del año pasado rompió una situación de crecimiento continuado de las economías andaluza y también malagueña. Estábamos con el PIB en escalada, datos muy positivos de creación de empresas, también de autónomos, aumento de las exportaciones. Y la pandemia sanitaria nos ha conducido inevitablemente a través de una etapa que sí se puede catalogar de crisis, que ha tenido una crisis económica, ha supuesto una crisis económica marcada, precisamente por restricciones forzosas a la movilidad y a la actividad que han supuesto pues, una reducción del consumo, cierre de muchas empresas. Todavía no hemos recuperado la cifra de empresas de alta en la seguridad social que teníamos en febrero del año pasado, estamos como 1.000 por debajo todavía. Los autónomos han crecido, pero todavía empresas no tenemos la cifra recuperada, y también un incremento importante de cifras de desempleo. Echar la vista atrás, con esta síntesis muy sumarísima que he hecho, echar la vista atrás nos recuerda sin duda pues, los sinsabores vividos, pero también los muchos logros conquistados, y quiero quizá poner más foco en eso, ¿no? La excelente respuesta de los servicios sanitarios públicos y también privados, la actuación de tantas empresas que han servido, como suele decir nuestro presidente, de escudo social ante la situación vivida, los ERTEs, préstamos ICO, los avales de garantía, las ayudas sociales
y a las empresas. Y desde nuestras organizaciones empresariales hemos propiciado un equilibrio esencial, ser interlocutores con las administraciones, trasladando las necesidades y urgencias de cada sector y de cada territorio, a la vez que comunicando a nuestras empresas, a nuestros empresarios, a qué obligaciones, restricciones, limitaciones y normativas nuevas se enfrentaba cada día. Y seguimos en esta tarea, o sea, no hemos dejado de estar en esto, aunque afortunadamente las perspectivas son mucho mejores a día de hoy en lo que a salud y también a economía se refiere. Si bien es cierto que tenemos todavía muchos retos por delante y que seguimos también conviviendo con una gran incertidumbre. En la base de la gestión de esta pandemia insólita y como principio elemental de nuestra forma de trabajar y aportar desde nuestras organizaciones empresariales, siempre hemos defendido el diálogo. Nos debemos a ello, siempre hemos apostado por ello y en este momento, precisamente en estos últimos meses, ha adquirido mayor relevancia, si cabe, ¿no? El diálogo que siempre hemos defendido con mayúsculas y en nuestro caso, además, el diálogo social, como el que hemos mantenido con el Gobierno de la Junta de Andalucía y para el que hemos tenido, debo decirlo porque es muy de agradecer, una fiel aliada en la consejera. Mucha llamada, muchas conversaciones, intentando avanzar en cuestiones de día a día, o sea, no temas que tuvieran mucho recorrido y muy largos, sino intentar avanzar en la multitud de tareas que teníamos en ese minuto resultado y cómo seguir abordando las siguientes medidas. Digo que este diálogo fluido ha dado pie a frutos importantes y que en 3 acuerdos podemos casi sintetizar. 30 de julio del año pasado se hizo protagonista ese diálogo social en Andalucía con el acuerdo de CEA con la Junta y los sindicatos, comisiones y UGT, y alumbramos medidas para la reactivación económica ante un incierto regreso a las aulas en septiembre y el necesario refuerzo del sistema de salud. En noviembre también del año pasado, con una campaña turística prácticamente perdida, CEA firmó con el Gobierno andaluz y con las cámaras andaluzas y ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, miembro de CEA, un importante plan de apoyo para pymes y autónomos. Fue una referencia en todo el país por su dotación y por la amplitud de sectores contemplados. Y más reciente aún, en marzo ya de este año, íbamos adecuándonos a lo que cada momento iba necesitando, iba requiriendo, el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias sellado por la Junta, CEA y los sindicatos, dotado con 732 millones de euros, que ha avanzado también en ese marco de consenso y de diálogo social. En este tiempo, al frente de su responsabilidad, la consejera ha dado buena muestra de su implicación desarrollando un trabajo intenso en muchos frentes, con el objetivo de apoyar y dinamizar nuestro mercado laboral y asumiendo el importante reto, al mismo tiempo, de dar un giro a las políticas de empleo, autónomos y formación de Andalucía. Podría seguir hablando del trabajo de impulso a la formación profesional para el empleo, que parece que ha quedado ahí como en algo de trasfondo, en un segundo plano, pero que ha sido, nos consta, un trabajo importantísimo desarrollado por la Consejería y que ha supuesto reformar radicalmente lo que era la formación en nuestra comunidad autónoma. O más recientemente, el análisis que desde la Consejería se está realizando con las delegaciones provinciales sobre las necesidades empresariales de perfiles profesionales, tratando de ajustar la oferta formativa a fin de dotar de mayor empleabilidad a desempleados y también trabajadores. Y aún así, dejaría de mencionar otras tantas líneas de actuación también relevantes que se vienen haciendo por parte de la Consejería, en la que estamos también implicados las organizaciones empresariales y en concreto CEA, ¿no? Por lo que es el ámbito territorial de competencia. Y ya aterrizo en el currículum profesional, brillante currículum profesional de la consejera para dar algunas pinceladas. Nacida en Córdoba, Rocío Blanco se licenció en Derecho en la Universidad de su ciudad natal y entró en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo en 1993. En 1997 fue nombrada directora provincial del ISM, del Instituto Social de la Marina, en Málaga, cargo que ocupó durante 15 años. En 2012 recibió la llamada de la Tesorería General de la Seguridad Social para hacerse cargo de la dirección provincial. Y 3 años más tarde, además, se le entregó la Cruz al Mérito Policial por la labor desarrollada en la lucha contra el fraude, que también tenemos un lugar de encuentro en ese Observatorio del Fraude en el que venimos trabajando y que efectivamente la Tesorería impulsa. Quienes conocemos a la consejera desde su trayectoria profesional anterior hasta ocupar su actual responsabilidad, y yo me precio de hacerlo, sabemos bien de su rigor y de su gran capacidad de trabajo, pero es importante también mencionar su sello personal, que imprime a todo lo que hace. Dentro de la seriedad
Rocío se caracteriza por un trato cordial y cercano que facilita el contacto y el diálogo. En un momento crucial en el que nuestra economía afronta una etapa de grave incertidumbre, nuestra consejera de Empleo viene afrontando una responsabilidad política de gran relevancia en una administración andaluza compleja, en lo que está siendo para ella y para su equipo, me consta, pues un periodo muy, muy intenso. Contamos hoy pues, con nosotros con una consejera honesta, generosa, tenaz y dialogante, con un bagaje profesional de primer nivel, muy comprometida con Andalucía, con la ilusión por hacer las cosas bien y contribuir al progreso de la región y de nuestra economía. Y de esta forma, pues así seguir apostando porque Andalucía sea cada vez más un territorio atractivo para la inversión y el empleo, objetivos con los que coincidimos plenamente y en los que le animamos a seguir trabajando de forma decidida en estrecha unión con los empresarios andaluces y malagueños. Tiene la palabra, ya sin más, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por darme la oportunidad de tener este encuentro con empresarios que tanto nos aporta a nosotros, quizá a nosotros más que a vosotros, porque nos sirve de una manera de testear realmente las inquietudes, lo que os preocupa y en qué podemos ayudar. Gracias, Natalia, por tus palabras, que son inmerecidas y además todos son producto de un gran equipo que hay en la consejería, muy implicado. Aquí está nuestra delegada territorial en Málaga, Carmen, y nuestro delegado de Medio Ambiente también. Al final es un equipo realmente muy consciente del momento precioso que estamos viviendo y pensando que los días se pasan muy rápido y tenemos que trabajar mucho y bien por mejorar un poquito nuestra tierra. La verdad es que ahora mismo tenemos un proceso de reactivación en marcha y pues este foro lo he entendido como un momento de analizar el papel que puede jugar Andalucía en esta recuperación que se torna ya global, ¿no? En los últimos 18 meses, como ha dicho Natalia, hemos vivido una situación inaudita en la historia reciente. Nos hemos visto invadidos por un cisne negro que ha golpeado a las empresas y a los trabajadores con una dureza 4 veces superior a la que nos machacó la crisis financiera del 2008. La enorme burbuja inmobiliaria y financiera de la década de los 99, del año 99 al 2008 generó en la sociedad unas expectativas que estaban muy alejadas de la capacidad real que teníamos. Permitió elevar la actividad económica y con ella el PIB español hasta límites insospechados, pero, sin embargo, nos apoyamos en empresas y en actividades sobredimensionadas, lo que provocó, además, una enorme montaña de deuda en el sector privado y también un deterioro estructural de los cimientos de la finanza del sector público. El abrupto estallido de la burbuja del 2008 situó, desde luego, a nuestra sociedad en su verdadera posición, mostrando, además, problemas históricos pendientes, como el alto desempleo juvenil, la alta tasa de paro general que tenemos, la productividad inferior que tenemos en nuestras empresas, en la media europea y, sobre todo, el alto nivel de abandono escolar que tenemos. Consecuencia de estos errores, pues habíamos tardado casi una década en recuperar un poco el paso que habíamos perdido. Y cuando comenzábamos a plantearnos un futuro desde una posición más cómoda, estamos empezando a converger en 2019 por primera vez con España y muy por encima de Europa, pues llegó la pandemia provocada por el COVID. Pues esta obligada limitación de la actividad de las personas y de las empresas cambió todas las reglas de juego que teníamos hasta ahora y fue necesario articular medidas en el sector público desconocidas hasta la fecha para mantener en lo posible la renta de las personas y apoyar la supervivencia de las empresas. Los ERTE y la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos, unida a medidas extraordinarias de caución o de aval, han sido herramientas muy potentes para afrontar una complicada situación en la que, en España se ha bajado el PIB en un 11%, en Andalucía fue un 10,3%, muy por encima de la zona euro, que cayó en un 6,3%, aunque gracias a estas medidas de protección de ERTE y de cese de actividad, pues esa caída del PIB del 11% no estuvo acompañada de una caída de la ocupación, cayó un 3,2%. Fijaros qué diferencia, gracias a los ERTE. Los ERTE tengo que recordar que los introdujo la reforma laboral del 2012, la tan denostada reforma laboral del 2012, aunque ya estaban, pero los modificó, los modernizó e introdujo muchas de las causas que ahora han servido para aplicarlo.
Hay que comparar además la respuesta aplicada en las dos crisis, apuntándose el mérito de haberlo hecho mejor en esta que en la anterior. Pero la verdad es que al tener causas diferentes, los resultados y las respuestas que necesitaba esta crisis eran diametralmente opuestas a las del 2008. Las cuentas públicas españolas han disfrutado de un periodo de gracia del 2020 al paralizarse la obligación de cumplir con las reglas fiscales en la zona euro. Esta moratoria ha permitido afrontar en España un gasto público en políticas imprescindibles para la cobertura de quienes no tenían renta, mientras además se reducían los ingresos públicos. La pandemia, desde luego, necesitaba gasto público, pero este gasto tenía que haber sido coyuntural y no estructural, como ha hecho el Gobierno de España, que ha protegido a colectivos que tenían más protección, como los pensionistas o los empleados públicos, pero esta moratoria además no va a durar, esta permisividad de la zona euro no va a durar sine die. Se va a ampliar hasta el 2022, pero España más pronto que tarde va a tener que sanear sus cuentas públicas para conseguir la sostenibilidad del sistema. Pero no podemos hablarle a Europa de la mutualización de los riesgos en los fondos Next Generation y luego no hacer nosotros nuestros deberes en hacer una sostenibilidad, en determinar una sostenibilidad de las cuentas públicas. Desde luego, 2021 sí está siendo mejor que el año pasado. El progresivo retorno a la movilidad de las personas y la vacunación masiva ha permitido recuperar parte del ritmo de actividad. La previsión es que en el conjunto del año en Andalucía aumente el PIB un 6,3% y permitiría recuperar en torno a la mitad de lo perdido en todo el 2020. De todas maneras, hay motivos para pensar que el 2022 va a ser mejor. Sin embargo, este deseo tiene también unos visos de incertidumbre, ¿no? El largo camino por recorrer lo muestra todavía la importante diferencial en el volumen de producción que tenemos con el resto de España y con el resto de Europa, ¿no? En el mejor de los casos, debemos esperar hasta la mitad del 2022 para recuperar esos datos, ¿no? Porque todavía permanecen en ERTE 248.000 personas a nivel nacional y cese de actividad unas 226.000, es decir, el 2,4% del total de la afiliación en España. En Andalucía es una ratio parecida, aún tenemos en ERTE y en prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 80.000 personas, que supone el 2,5% del total de afiliados en Andalucía. No obstante, parece muy poco probable que podamos recuperar los niveles normales de afiliación prepandemia hasta que no recuperemos el flujo de normalizar el turismo internacional. Y me baso en que el 45% de estos trabajadores que todavía permanecen en ERTE pertenecen a actividades como el sector de servicios de alojamiento y servicios de comida y bebidas, con lo cual, hasta que no los recuperemos, no lograremos normalizar la actividad productiva. Esta recuperación, además, nos trae de vuelta también antiguos problemas que además se ven empeorados por algunos desequilibrios macroeconómicos, ¿no? España, además, no cuenta con las mejores credenciales fiscales al haber acumulado un déficit estructural en torno al 5% y una deuda pública que supera el 120% del PIB. Es decir, ha aumentado en el último año 24,5 puntos más del PIB. Para valorar este dato, os diré que el objetivo de déficit de la zona euro es del 0,5%. Nosotros tenemos ya un 5% estructural. Y en la anterior crisis la bajada del PIB no superó el 40%, no incrementamos. Aquí tenemos una deuda pública que supera el 120% del PIB. En la anterior crisis la deuda pública no superó el 40% del PIB. No estamos, por tanto, ante una salida fácil, ante un camino fácil. Yo estoy segura que saldremos, estoy convencida de ello, gracias a la aportación de todos, la aportación de los ciudadanos, de las administraciones y de las empresas, las que estáis aquí y en este foro. Hay bastantes temas en los que sí parece existir consenso en el diagnóstico, sin ser extensible este consenso en la solución. La elevada tasa de desempleo, la dualidad del mercado laboral son temas en los que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, en otros, como la subida del salario mínimo, o al menos su elevación sin medidas complementarias que compensen el riesgo de que el empleo en actividades de bajo valor añadido se pierda como consecuencia de esta subida del salario mínimo, no estamos todos tan en la misma línea, ¿no? Desde luego nos enfrentamos a un reto con mayúsculas, que es recuperar la actividad para acompañar el crecimiento con la creación de empleo. En este, como en todos los problemas, es primordial el enfoque.
Los déficits de España los conocemos todos y además están perfectamente identificados en un documento estratégico que ha determinado el Gobierno de España, le ha puesto España 2050. En tasa de desempleo juvenil, España ocupa el puesto 26 de las 27 economías de la Unión Europea. En niveles de productividad laboral tenemos el puesto 12 de 27. En el índice de capital humano, el 16 de 27. Y en tasa de empleo, el 20 del 22. Pero sobre todo, a mí lo que me parece de especial gravedad es la tasa de abandono escolar, que ocupamos el último lugar, 27 de 27. En el caso de Andalucía, pese a los avances de las últimas décadas, la renta per cápita en 1955 era del 70,3% y en 2020 del 74,4%. Es decir, hemos mejorado solo 4 puntos en 6 décadas. Esto denota que la necesaria convergencia con el conjunto de España se produce a un ritmo demasiado lento. Esta brecha se debe a factores macroeconómicos, pero también en el ámbito educativo y del tejido productivo. Nuestra comunidad aporta el 18% de la población nacional, pero solo el 13,6% del PIB, el 11,2% del I+D+I o el 15% del número de ocupados. Es decir, que existe una brecha todavía que tenemos que trabajar para ir recortando. Como digo, en las causas de este desajuste figuran unos menores niveles de productividad, sobre todo por la especialización de Andalucía en sectores productivos en el que recortan un 5% del PIB andaluz. También en el escaso número de nuestras empresas o en una excesiva rotación. Y es que nuestro tejido productivo es muy dinámico, es muy volátil en cuanto a la aparición y desaparición de empresas. Es decir, que tiene una elevada natalidad, pero también una elevada mortalidad. Una posible explicación es que buena parte del tejido empresarial andaluz está compuesto, andaluz y nacional, porque en esto sí nos parecemos desgraciadamente al resto de España, está compuesto por pequeñas o muy pequeñas empresas. En concreto, el 76% del tejido productivo andaluz está compuesto por empresas de menos de 5 trabajadores. Igualmente, además, como digo, existen problemas muy importantes en la capacitación del capital humano, derivado en buena medida de unos resultados de formación educativa en los niveles básicos que vuelven a estar por debajo de la media nacional. Por ejemplo, la tasa de abandono escolar en los niveles primarios está en el País Vasco en el 7,6%, la media de España es el 17,2%, la media de Andalucía es el 24,4%. O sea, tenemos que seguir insistiendo en eso, porque además la relación directa entre la falta de cualificación y la tasa de desempleo está fuera de toda duda. Además, la baja de cualificación es un problema porque el talento atrae talento y una región con déficit de talento, de capital humano, va a tener muy complicado resultar atractiva a perfiles de primer nivel, ¿no? Las políticas autonómicas no pueden obviar estos déficits, pero la creación y el mantenimiento de empresas y de empleo depende de muchas variables, tanto locales como autonómicas, nacionales o internacionales. Y la pandemia, además, pues ha demostrado esto mismo en su nivel más extremo. Nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestras competencias a nivel autonómico, colaborar en crear un espacio estable y positivo para mejorar el tejido productivo y el empleo. Y bajo mi punto de vista merece la pena resaltar que no siempre se trata de gastar más dinero, sino de gastarlo mejor, diseñando las políticas más adecuadas y utilizando los recursos humanos y materiales de forma eficiente. Para ello debe jugar un papel vital la diversificación de las actividades, reforzando ámbitos como la apuesta de energías renovables, la eólica y la solar. Ahora mismo hay más de 700 proyectos que se están implantando en Andalucía en esta área, o de la economía verde y circular, o la transferencia de investigación entre las empresas y las universidades, o la colaboración público-privada, o incentivar la digitalización de nuestras empresas y de nuestros trabajadores, que es tan importante. Ahora, además, nos encontramos en una segunda fase, que es un periodo donde los fondos europeos van a jugar un papel fundamental, con especial relevancia, el mecanismo de recuperación y resiliencia. Este instrumento es el instrumento más potente de los fondos de los Next Generation. Está el REACT y el MRR, este es mucho más importante, de mayor cuantía. España se sitúa en el país que más dinero va a recibir de los fondos europeos. Tenía pintado 140.000 millones de euros, de los cuales 69.500 millones son de transferencias que no son reembolsables. Pero el Gobierno de España no ha solicitado el paquete correspondiente a los préstamos, que es una cantidad de 79.500 millones, por ejemplo, como sí ha hecho Italia. Algo que bajo nuestra óptica supone un grave error, pues estos recursos constituyen una gran oportunidad de cara a la recuperación.
En cuanto a los 69.500 millones de euros, el Gobierno de España ha decidido territorializar el 34% de estos fondos, es decir, 23.368 millones, claramente por debajo de la importancia que se le debe dar a las comunidades autónomas en aterrizar y en coadyuvar en la implantación de esos fondos. De esta cantidad se ha concretado ya 12.366 millones de euros asignados a cada comunidad autónoma, de los que a Andalucía le han correspondido 2.294. Respecto a estos MRR, el Gobierno de la Nación, a través de los ministerios, está decidiendo de forma unilateral qué políticas acometer y qué recursos acometer a cada política. Además, os tengo que decir que con lo que respecta a la Consejería de Empleo, son políticas nada novedosas, políticas que estaban ya desfasadas, que habíamos desterrado hacía años por su ineficacia, y aún así nos obligan a volver a licitar políticas que, como digo, no tienen ninguna mejora y ni van a constituir ninguna reforma en el tejido productivo andaluz, además de utilizarnos como meros medios propios, como destinatarios de subvenciones, sin dejar que participemos ni que realicemos aportaciones en el ámbito siempre de nuestras competencias, porque tenemos competencias exclusivas en políticas activas de empleo y el Estado no puede predeterminar de antemano qué políticas tienen que realizar las comunidades autónomas. Como he indicado, además, si está territorializado un 34%, respecto al 66% restante no se conoce nada más que algunos proyectos sueltos e inconexos. Conocemos las cifras globales de algún PERTE o alguna convocatoria a comunidades autónomas o a beneficiarios finales, pero jamás una foto global de todas las cantidades. Desde Andalucía le hemos trasladado al Gobierno de España que queremos estar en los PERTE de cadena agroalimentaria inteligente y sostenible, del sector aeroespacial, de medicina personalizada, de educación y formación profesional y de región tecnológica. E igualmente le hemos trasladado que queremos las infraestructuras básicas que viene demandando el sector empresarial andaluz, ferroviaria, hídrica y eléctrica. En respuesta nos han dicho que podemos elegir tres proyectos para toda Andalucía, cuando solo desde la Junta, con anuencia y en colaboración con el tejido productivo, le trasladamos 151. La verdad es que nos parece, bueno, una broma macabra, y lo que hemos solicitado es una mesa de diálogo en el que se planteen de verdad proyectos sólidos y proyectos que sirvan, y no solo tres proyectos con esa cantidad de fondos que vienen de Europa no van a hacer nada en nuestra comunidad autónoma. Además, en España, en los presupuestos generales del Estado, a inicio de año pintaron ya 24.000 millones de euros, de los que se suponía que íbamos a recibir a lo largo del ejercicio. Hemos recibido ya 9.000, esperamos 10.000, según se vayan cumpliendo algunos de los 416 hitos que tenemos preestablecidos con Europa. Pero de esos 24.000 millones de euros que pintó el Gobierno de España en los presupuestos generales a inicio del año, la verdad es que la ejecución ha sido muy pobre. Tenemos solo un 3,7% ejecutado el Gobierno de España hasta ahora, y eran 24.000. Cuando nos vengan 69.500, o hacen las cosas bien y se hace una modelización y se invierte bien con reglas estables y sencillas, o si no, desde luego, esta reforma nos podemos convertir en una reedición del Plan E que no conlleva el gran cambio realmente que necesita España y Andalucía. Desde mi punto de vista, hay datos que ya nos parecen preocupantes de inicio, y les voy a contar algunos de los muchos que le podría poner. En el capítulo destinado, por ejemplo, a inversión para desarrollo tecnológico, innovación y equilibrio de la cadena de comercialización del sector pesquero y acuícola, que suena estupendamente, pues para toda España durante 3 años el Gobierno asigna solo 9 millones de euros. O sea, que con esas cantidades pues difícilmente se puede transformar nada. Y en este punto, por eso, quiero hacer hincapié en la reforma. A través de la reforma, si se hacen bien con los fondos europeos, nuestro PIB podría subir un 10%. Pero, sin embargo, si nos limitamos a inyectar dinero en el tejido productivo sin hacer esas reformas estructurales que se necesitan, el PIB simplemente subirá un 0,8%. Por lo tanto, aun siendo crucial la reforma, que el Gobierno de España ahora mismo solo le oímos hablar de contrarreforma a lo que hizo el Gobierno anterior, pero no de las reformas que ahora mismo necesita el tejido productivo, aun siendo crucial la magnitud de lo invertido, para mí es importantísimo la calidad de los proyectos, es decir, que se siembren sobre campo abonado. Solo si la ejecución de las inversiones se orienta hacia mejora de la eficiencia y de la productividad de las empresas, nos situaremos en la banda optimista del efecto, es decir, si todo esto se cumple, el multiplicador fiscal estimado por cada euro tendremos un retorno de 1,1, 1,8%, que de verdad que es algo nada despreciable. Nosotros, además, como comunidad autónoma, y viendo lo que está pasando con los fondos europeos, pues nos planteamos no cerrarlo todo a los Next Generation,
Ya me he referido además a las dificultades que hay y junto a estos fondos pues conocemos ya el marco 21-27 de los fondos europeos, del marco nuevo de fondos europeos que se alargará hasta el 2030 y que contempla para Andalucía una financiación de algo más de 5.500 millones de euros. Ese dinero sí lo vamos a utilizar de la mano del tejido empresarial para ver qué reformas y qué proyectos se pueden acometer. Y además, en este ámbito de los recursos estamos ya trabajando en algo que es novedoso y le hemos llamado el Fondo de Desarrollo Urbano, destinado a promover inversiones sostenibles a través de los fondos FEDER del marco 2014 al 2020 y de la Junta de Andalucía. Ahora mismo ya hemos respaldado con 97,6 millones de euros proyectos, entre los que se incluyen, por ejemplo, en Málaga, el Hotel Biblo en Mija, el Museo del Aceite de Oliva en Ronda o el Puerto Seco de Antequera, que están propiciando ahora mismo pues, más de 7.700 puestos de trabajo directos e indirectos y que suman además una inversión conjunta de 216,5 millones de euros. Entiendo además que es necesario potenciar los ejemplos de éxito y permitir la oportunidad que tiene nuestra región para crecer. Para ello, la acción debe ir dirigida en dos direcciones. La primera es el fomento del capital relacional para crear ecosistemas en los que estos ejemplos de éxito se repitan. Y, en segundo lugar, subsanar las deficiencias de educación, de integración y de vulnerabilidad que, desde mi punto de vista, son previas a lo anterior. El gran reto, además, es, sin renunciar a lo que tenemos, hacer más productivo el modelo, que además, en la línea con lo que dice nuestro presidente, ¿no?, de CEA, Javier, hay que incorporar variables de la revolución verde y de la transformación digital y apostar por una Andalucía tecnológica. Tenemos, además, que seguir dando oportunidades y atrayendo empresas. Los fondos europeos son una extraordinaria oportunidad para trabajar sobre las fortalezas que tiene nuestra economía, a la que debemos impulsar y cimentar el crecimiento en el futuro. No faltan ejemplos de experiencias andaluzas de éxito, revelando que nuestra comunidad autónoma tiene la capacidad no solo de generar capital humano, sino de posicionarse en los primeros puestos en cuanto a calidad y capacidad. Y es que Andalucía cuenta con no pocas fortalezas. Cuenta con una cultura extraordinaria, con un sector turístico diferencial, con una industria agroalimentaria puntera, con una industria extractiva que además está despegando, con potentes infraestructuras, con gran conectividad, con un sector aeronáutico estratégico, diferencial y muy potente. Pero sobre todo yo lo que destacaría de Andalucía es su capital humano y relacional, que ha permitido crear ecosistemas tecnológicos de tanto éxito como el Málaga Tech Park, el de la Cartuja de Sevilla o el de la Salud de Granada, que deben utilizarse además como eje de avance de esa Andalucía que queremos. Porque Andalucía además es líder europea en producción de agricultura ecológica, la tercera región española en el ranking del sector TIC, primera en generación eléctrica de biomasa, primera en el sector aeronáutico, líder nacional en producción energética, en el top 3 en el sector biotecnológico, líder de la industria metalmecánica, comunidad con dos de los principales polos químicos de España, la segunda comunidad más exportadora tras Cataluña, con un superávit comercial de 7.000 millones frente a España, que tiene un déficit comercial de este importe. Lideramos el crecimiento de autónomos, como ha dicho Natalia. Y en cuanto a la creación de empresas, los últimos datos sitúan a Andalucía detrás de Madrid y disputándole el segundo puesto a Cataluña. En definitiva, el nuevo modelo económico que se abre paso, Andalucía tiene que tomar posiciones. Sin duda, el dinamismo y el potencial económico de nuestra tierra son unos valores enormes que tenemos nosotros y que posibilitarán este éxito. Y aquí, además, el papel de la Administración debe ser dinamizadora y generadora de condiciones que propicien el crecimiento. Les diría más, nuestro papel es que no nos convirtamos en un obstáculo para las empresas y para los trabajadores, para los inversores, en definitiva, sino que focalicemos nuestro trabajo en propiciar la generación de riqueza y de empleo. Y siendo importante lo anterior, no lo es menos escuchar y poner en marcha los requerimientos del tejido productivo. Me gustaría insistir en unas cuestiones en las que, como país, nos jugamos nuestra reputación, la competitividad de las empresas y la creación de oportunidades. Y la primera de ellas es la fiscalidad. Se nos pide una fiscalidad adecuada, fundamental para la recuperación de nuestra economía. Según datos del Instituto de Estudios Económicos, la mayor parte de los países están reduciendo sus impuestos para salir de la crisis, mientras que España, la recaudación fiscal en relación con el PIB ha aumentado un 6,5% en el último año. Los datos del Instituto nos permiten poner negro sobre blanco la contribución fiscal de las empresas españolas y posibilitar desnudar esa leyenda negra que le está atribuyendo el Gobierno de España de que las empresas tributan poco. Las empresas de España aportan 7 puntos más que el promedio europeo en la recaudación fiscal total. Y en la presión fiscal normativa sobre el impuesto de sociedades un 22,6% más elevada que la media de la Unión Europea.
España está obligada a seguir una senda de equilibrio de las finanzas públicas, pero sin estrangular el potencial de crecimiento de las empresas. Esto lo recomiendan todos los organismos internacionales y la propia Unión Europea, por lo que convendría no ignorar esta advertencia. Debemos aspirar a un sistema fiscal moderno y competitivo que sea homologable al resto de los países de nuestro entorno. Un modelo que genere incentivos para la inversión, el empleo y el consumo. De lo contrario, seguiremos avanzando hacia un infierno fiscal que en muy corto plazo conseguirá efectivamente elevar la recaudación, pero absolutamente demoledor para nuestro futuro económico y social. En Andalucía se ha llevado a cabo un notable esfuerzo para hacer una bajada fiscal con la que se persiga lograr un entorno adecuado para que el emprendimiento prospere y, sobre todo, reducir trabas burocráticas y simplificación normativa. Con las anteriores bajadas de impuestos hemos aumentado en 119.000 contribuyentes y se han recaudado 600 millones de euros más. Solo en 2019 el ahorro que tendrán las economías en Andalucía serán de 329 millones de euros para 4 millones de andaluces de una economía media, no los ricos como dicen algunos partidos, sino de rentas medias. Y además volverán a bajar en 2022, incluyendo deducciones por inversión. Andalucía va a tener el mejor régimen en el impuesto de sucesiones y donaciones en favor de tíos, hermanos y primos. También incluye la bajada en el impuesto de transmisiones patrimoniales que la sitúa en torno al 7%, o sea, de los más bajos de España, solo por detrás de Canarias y Madrid. Y también en el impuesto de actos jurídicos documentados, donde el tipo general pasa a ser del 1,2%. En el ranking de la Tax Foundation se percibe el cambio y Andalucía ha escalado 4 puntos en competitividad fiscal y se ha situado en el top 5 de los territorios fiscalmente más competitivos de España. A ello además se une la estabilidad presupuestaria. En nuestra comunidad autónoma hemos realizado un importante esfuerzo para cumplir las 3 reglas fiscales, la deuda, el déficit y el gasto. Y con ello, sobre todo, generar confianza en los inversores y en los empresarios, a los que estáis aquí y a los que vengan de fuera. Otro elemento clave para acelerar la recuperación es la flexibilidad de nuestro mercado laboral. Pocas cuestiones suscitan tanto consenso entre analistas e instituciones económicas nacionales e internacionales como la necesidad de mantener la reforma laboral del 2012 y avanzar en la flexibilidad. Pese a todo, algunos responsables políticos persisten y persiguen dogmáticamente en recorrer la senda contraria hasta el punto de proponer, bajo la apariencia de una teórica modernización de nuestro mercado laboral, lo que en realidad no es sino un modelo regresivo, rígido e intervencionista, propio además de los años 80 y que tuvo además letales consecuencias para el empleo, como así se demostró. Tenemos que ser claros, el intervencionismo ayuda muy poco. Más bien nos conduce a un atolladero. El mercado laboral precisa de reformas ambiciosas que miren al futuro desde un amplio y consenso constructivo, sobre todo con el acuerdo del diálogo social. Tenemos que resolver desequilibrios estructurales como es la temporalidad, pero con un enfoque realista. En esta cuestión es viable corregir posibles abusos sin eliminar una figura contractual que resulta esencial para la eventualidad inherente a algunos sectores, porque la eventualidad no es sinónimo de precariedad. Hay algunos sectores, como el turismo en Andalucía, que necesita de contratos temporales, pero esos contratos pueden estar bien pagados. Temporalidad, insisto, no es sinónimo de precariedad. Si hay voluntad, además, estamos convencidos de que se pueden encontrar fórmulas que profundicen en la flexibilidad y ofrezcan garantías de seguridad a los trabajadores. Además, es fundamental conseguir agilidad administrativa, la eliminación de duplicidad y de trabas burocráticas. La Administración no crea empleo, quien crea empleo sois vosotros, los empresarios. La Administración lo que tiene es que no entorpecer y eliminar efectivamente esas trabas que tanto obstaculizan el crear el desarrollo económico. En 2 años se han suprimido ya en Andalucía 100 procedimientos burocráticos y está previsto un decreto ley en el que se van también a suprimir, se reducirán otros 80 trámites, pero hay más de 400 trámites que es necesario simplificar. A mí yo siempre digo que esto es como cuando llueve, que nunca llueve bastante. Pues cuanto más simplifiquemos, nunca simplificaremos bastante. Necesitamos efectivamente que para vosotros sea muy fácil crear un empleo. En Reino Unido se crea una empresa en 24 horas. Pues aquí tenemos que terminar consiguiendo esto. Mientras tanto, pues mientras que se van reduciendo los procedimientos administrativos, que es una tarea que no es fácil, hemos puesto en marcha la unidad aceleradora de procesos, de proyectos, en el que se asignan y se les declara la consideración de proyectos estratégicos y se le asignan a estos proyectos un interlocutor único para el avance en el papeleo. Entonces, la consideración como proyecto estratégico de
de esta figura supone la tramitación urgente, sobre todo, y preferente de esos proyectos. En lo que llevamos legislatura, ya hemos tramitado más de 15 proyectos que han supuesto la creación de más de 10.000 empleos entre directos e indirectos. Entre estos está el nuevo Hospital de Málaga o la contratación de 3 complejos hoteleros en Marbella. Paralelamente, además, se está tramitando la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que tanto tiempo lleváis reclamando. Esta norma simplificará los trámites para que los municipios puedan agilizar la reforma de los PEGOU, que hasta la fecha está siendo farragosa y con difíciles requisitos de cumplir. A nosotros nos hubiera gustado que la lista se hubiera aprobado por decreto ley. No ha sido así que tenemos que ahora ir al trámite parlamentario, que esperemos que sí esté terminada antes de final de la legislatura, porque desde mi opinión creo que es el proyecto más importante que podemos llevar a cabo ahora mismo en Andalucía. Lo estabais demandando desde hace muchísimos años y esperemos dar respuesta pronto a ello. En lo que respecta, además, los fondos europeos, también hemos simplificado con decreto autonómico toda la tramitación de proyectos que tengan relación con fondos europeos, con una agilización y simplificación de trámites. A ello, además, a todo lo que acabo de exponer, se une la digitalización, que absorbe ya 1/3 de la inversión total de nuestras empresas. En el último año, el comercio electrónico, por ejemplo, ha crecido un 53% y en algunas categorías supone ya el 20% de la cuota de mercado. Pero la venta online son tan solo una rama del gran árbol. La digitalización está cambiando por completo el modelo de negocio de las empresas, introduciendo altas dosis de eficiencia en cuestiones como la gestión de cadenas de proveedores, el análisis y predicción, la automatización de procesos, la logística, la fidelización con los clientes y los medios de pago y, por supuesto, está transformando el talento de las organizaciones. Tenemos que intentar hacer lo más accesible posible la Administración a los ciudadanos. Por nuestra parte, las ayudas a los autónomos y a las empresas que lleva a cabo nuestra consejería las hemos automatizado totalmente, sin pedir ningún papel y gestionándolas en menos de 35 días. Nosotros nos encontramos con algunos proyectos, algunas medidas en nuestra consejería, como el ticket de autónomo, que se estuvo gestionando durante 10 años. Pues hemos pasado de 10 años a 35 días para gestionar estas ayudas. A todo eso se añade más la creación de Andalucía Digital, que con sede en Málaga gestionará más de 300 millones que a partir del 2022 y marcará el inicio de un cambio tecnológico con el objetivo de convertir a Andalucía en una región líder en transformación digital, en innovación y en emprendimiento tecnológico. Y por último, y unido a todo lo anterior, es necesario estabilidad, siendo paradigma de ello, creo, la imperante en Andalucía. Si miran cualquier ranking global, verán cómo los países más competitivos y ricos comparten un modelo institucional estable, un marco jurídico seguro, muy importante para la empresa, y un gran consenso político en torno a las grandes cuestiones del Estado. Por desgracia, en España parece que avanzamos en sentido inverso. La polarización de la política, el ataque y cuestionamiento de las instituciones básicas de nuestro Estado de Derecho y la imposibilidad de trazar grandes proyectos comunes genera una profunda desconfianza entre las empresas y una gran frustración entre los ciudadanos. Por eso es vital recuperar el valor del verdadero servicio público y del sentido del Estado. Es un asunto crucial para recuperar la estabilidad institucional y nuestro crédito internacional. La estabilidad de nuestra comunidad autónoma está influyendo en el interés que está demostrando el capital extranjero por instalarse en Andalucía. Multinacionales digitales, todos lo sabéis, tecnológicas, automovilísticas, sanitarias, de telefonía, están implantando su sede y sus proyectos en nuestra comunidad autónoma. En el primer semestre del 2021, la inversión extranjera productiva en la región ha sido de 359 millones de euros, un dato que nos sitúa como la cuarta comunidad autónoma que más capital ha recibido tras la Comunidad Valenciana y solo por detrás de Madrid y de Cataluña. A ello, desde luego, va a ayudar la estrategia de internacionalización de la economía andaluza 2021-2027, que con un presupuesto de 618 millones de euros busca potenciar la capacidad exportadora de las empresas andaluzas con apoyo personalizado a servicio a medida para las empresas y, sobre todo, aumentar la inversión extranjera. En el ámbito del empleo, desde que se declarara el estado de alarma, fue prioritario para nosotros poner en marcha actuaciones que contribuyeran a ayudar en la recuperación, amortiguando el impacto de la crisis y, sobre todo, pues ayudando a la empleabilidad del capital humano. A este incremento de la empleabilidad
está dirigido a uno de los grandes proyectos que tenemos en nuestra consejería, el perfilado estadístico de oferta y demanda, un instrumento que está apoyado en técnicas de Big Data y de inteligencia artificial, y cuyo objetivo fundamental es modernizar el Servicio Andaluz de Empleo. Ese servicio que intermedia hasta ahora solo un 3% y el 96% de ese 3% son contrataciones públicas, y tenemos que hacer lo necesario para vosotros, para las empresas. La finalidad para nosotros es que el SAE se convierta en protagonista de la intermediación y que ofrezca servicios útiles a las empresas. Gracias a este perfilado estadístico, el personal orientador del SAE podrá colaborar en mejorar la empleabilidad de las personas, recomendando las ocupaciones que mejor se adapten al perfil para emparejar así las ofertas de empleo con las personas que tengan las mejores capacidades para ocuparlas. Con toda esta información, además, se pueden definir intervenciones a medida de cada persona y casar adecuadamente las cualificaciones con la demanda de empleo. Y al tiempo, además, que se constituye un sistema predictivo del comportamiento del mercado de trabajo, es sumamente útil para adelantarnos, conocer las necesidades del tejido productivo y formar a las personas en esas necesidades futuras. Además, las políticas de empleo deben identificar las capacidades y las competencias que demandan las empresas para ofrecer una formación profesional para el empleo acorde a lo que necesita el mercado laboral y evitar que existan puestos de trabajo sin cubrir, como está pasando ahora que estáis leyendo todo en las noticias. Relacionado además con la digitalización, necesitamos nuevos perfiles profesionales capaces de gestionar el cambio y un reciclaje total de nuestras habilidades profesionales. No es pequeño el colectivo de profesionales que va a necesitar apoyo de la Administración para reducir sus barreras de acceso al mercado de trabajo. Para ello, tenemos que intervenir tanto en la demanda de empleo, que en buena parte escapa de las competencias de unas comunidades autónomas, como en la oferta de empleo, que ahí sí tenemos mucha más capacidad de acción. De ahí que se haya dado un buen enfoque a las políticas de formación profesional para el empleo, entendida en su sentido más amplio, tanto la formación en el sentido estricto como la formación en alternancia con la actividad laboral, para ofrecer además no solo un valor añadido a la empresa, sino que se convierta en una alternativa real en el acceso, mejora y capacitación de la actitud profesional de cada uno de nuestros trabajadores. Desde la Consejería, desde el 2019 hemos apostado por un nuevo modelo de formación. No es un secreto que la formación profesional para el empleo estaba paralizada en Andalucía desde hacía una década. Nosotros, tuvimos que recoger todo lo que había. Yo siempre digo que nuestra consejería no era un solar vacío, era casi un solar en el que hemos tenido que desescombrar mucho de lo que nos hemos encontrado para limpiarlo y poder empezar a construir. Nos hemos encontrado más de 2.000 expedientes de formación profesional para el empleo sin tramitar, muchos pendientes a punto de prescribir. Nos hemos encontrado 30.000 becas de personas que habían asistido a los cursos de formación, que no tenían medios económicos y se le daba esa beca. Bueno, pues esas becas estaban sin tramitar desde el 2011. Hubiéramos tenido dos opciones: declararlas prescritas o ponernos a trabajar en ellas, que es lo que hemos hecho, y en solo 2 años hemos conseguido, pues, efectivamente recortar ese gap y terminar con esa bolsa que nos habíamos encontrado de becas sin tramitar, pero además de todo eso, que teníamos que hacer una nueva formación, un nuevo diseño de la formación profesional para el empleo. Y lo hemos hecho desde 2 aspectos, desde cambiando el fondo y la forma. Cambiando el fondo porque hemos cambiado los contenidos, porque hacemos ahora una formación que está de acuerdo con lo que necesita el tejido productivo. Hay unas mesas, binomio formación de empleo, que además fue pionera Málaga en su introducción, en el que nos sentamos con los empresarios, con los agentes económicos y sociales en general, con el tejido productivo en definitiva, para que se nos diga qué necesidades formativas tenemos. Y además, pues se ha cambiado en la forma, se ha desterrado las subvenciones que tanto daño ha hecho Andalucía con esos fraudes en formación que ha habido durante todos estos años, y se ha apostado por un sistema de licitación a través de la Ley de Contrato del Estado. Con eso, ¿qué no estamos garantizando? Pues seguridad jurídica, transparencia y, sobre todo, que los servicios se pagan ex post, una vez que hemos comprobado que efectivamente se ha hecho la formación. No se adelanta, con lo cual no hay reintegros luego, y toda esa prolijidad que ha habido de temas judicializados relacionados con la formación. Ya hemos puesto en la calle 41,5 millones de euros y tenemos ya licitaciones en marcha en este año por importe de 56,4 millones de euros, en lo que nos habéis dicho que necesitabais.
El año pasado pues licitamos en construcción, en digitalización, en hostelería, en turismo. Este año lo estamos haciendo para menores de 30 años, sobre todo en el sector TIC, en el sector aeroespacial. El clúster aeroespacial nos ha dicho que necesitaba una serie de formación específica y se la estamos dando, en inglés, en tecnología 5G, en emprendimiento, tanto para las personas ocupadas como para las desempleadas que quieran pues adentrarse en el terreno de crear una empresa, ¿no? Y en el ámbito formativo no podemos olvidar pues las 3 joyas que tenemos en Málaga, como las escuelas de hostelería de la Cónsula, de la Fonda y del Tejido y del Tío Mija, ¿verdad, delegada?, con la que además la Delegación de Málaga pues trabaja para que sea un referente de formación de calidad en el sector. A todo lo anterior, hay que añadir que en el contexto económico derivado de la pandemia, las ayudas planteadas por nuestra Consejería para autónomos y empresas andaluzas pues llevaron a cabo, como he dicho, una simplificación de trámite. Para trabajadores por cuenta propia establecimos varias líneas que han supuesto un presupuesto de más de 129 millones de euros, de los que se han beneficiado un total de 135.000 autónomos. En Málaga fueron 19 millones de euros y unos 22.000 malagueños los que se beneficiaron. Además, para autónomos y empresas pusimos también en marcha unas ayudas de mantenimiento de empleo para las empresas que habían estado en ERTE en algún momento de 2020, aunque no lo estuvieran en este momento, y se le pagaba el coste social, el coste laboral y de seguridad social de los trabajadores durante 4 meses, para propiciar que sacaran los trabajadores en ERTE y si lo habían sacado, pues que no fueran a un ERE, que no fueran a un despido, sino que los mantuvieran en la empresa. Hemos conseguido pues tramitar 38.000 solicitudes en menos de 3 meses y ahora tenemos una segunda edición de esta medida, compatible perfectamente con la primera y que va a suponer igualmente pues pagar el coste de seguridad social durante el 35% del coste durante 4 meses a los empresarios que mantengan este nivel de empleo. En Málaga se han beneficiado 6.000 empresas y unos 23.000 malagueños. Del mismo modo, además, las ayudas de complemento a ERTE, que supuso, además, pues el más difícil todavía, porque la hemos tramitado sin ni siquiera necesitar solicitud por parte de los trabajadores. Le hemos ingresado en su cuenta corriente 210 euros a cada uno de los trabajadores que hayan estado afectados en ERTE durante marzo y abril del 2020 y ha supuesto pues ayudar a 343.000 trabajadores. Lo hemos hecho en menos de un mes y medio, pero hemos vuelto a reactivar esta medida y vamos a llegar ahora a 128.000 beneficiarios con un importe de 24,5 millones de euros. Y a ello hay que añadir, estamos ahora en las ayudas de solvencia empresarial. Esta es la que os estamos machacando para que pidáis, son 1.109 millones de euros procedentes de fondos estatales, en el que efectivamente el Real Decreto Ley 521 del Gobierno de España no establecía las mejores condiciones por parte de todas las comunidades autónomas, daba igual el signo político, porque esto no se trataba de hablar de política, sino de hablar de gestión. Pues le dijimos al Gobierno que las condiciones que tenían pues no eran las mejores, no eran las más adecuadas para propiciar efectivamente que ese dinero llegara al tejido productivo. Después de 6 meses de mucha lucha, de muchos escritos y de muchas conversaciones, ha rectificado en parte, pero no en todo lo que queríamos. Pero por lo menos ha incluido la posibilidad de pagar los costes fijos que ya estuvieran abonados. Entonces, pues animo desde aquí, vosotros sois todos empresarios, a que solicitéis estas ayudas. El plazo de presentación finaliza el 2 de noviembre. Hemos implementado un procedimiento sumamente sencillo. Me atrevo a decir que el más simplificado de todas las comunidades autónomas. Me decía el otro día una empresa que tenía centros de trabajo en varias comunidades autónomas, que lo había intentado hacer en alguna de ellas y que eran muy, muy farragosas y que al final se había venido a Andalucía porque el procedimiento para la solicitud era mucho más simple. E intentamos en la medida de lo posible que la carga administrativa pues recaiga, valga la redundancia, sobre nosotros, sobre la administración, que somos los que tenemos que soportarla, no sobre vosotros, sobre los empresarios, que bastante tenéis con cada día luchar como para que encima la administración os agobie con procedimientos y con información la que puede disponer perfectamente, y eso es lo que estamos intentando hacer. En este sentido, además, nosotros, pues, casi todos los componentes de nuestra consejería venimos de administraciones plenamente automatizadas e intentamos pues llevar esta automatización a la Junta de Andalucía. Creemos que
que la Junta, que la Consejería de Empleo en este caso, pues no es menos que nadie y no se merece estar en el siglo XIX casi como nos la encontramos, ¿no? Entonces, bueno, hemos apostado por un sistema de automatización desde el diseño hasta la tramitación de las ayudas. Hemos desplegado una arquitectura inteligente de automatización que estamos trabajando 24 horas del día, 7 días de la semana en procedimientos administrativos, como digo, muy simplificados. Somos la primera comunidad autónoma, la primera administración de España que ha desplegado procesos automatizados a gran escala con un volumen de robots tan significativo. Pero además no quiero dejar pasar la oportunidad de poner sobre la mesa la ciudad que nos acoge, Málaga, uno de los grandes motores económicos de Andalucía. Y eso es gracias a empresas como la que nos acompañáis en este acto, a vuestro trabajo y a vuestro esfuerzo. Precisamente el liderazgo malagueño es un puntal para la creación de empleo y riqueza del que hay que sacar partido. Cualquier análisis sobre la realidad regional ha de tener en cuenta lo que supone Málaga para el conjunto de nuestra comunidad. Málaga es de las provincias más activas en España en generación de empleo. De hecho, en términos relativos, es la provincia que más empleo ha generado en el último año, un 5,9% más que en 2020, casi el doble que la media nacional, que ha sido de un 3,37%. En número absoluto, además, Málaga es la tercera provincia con el mercado laboral más activo. Ha creado más de 36.000 puestos de trabajo en el último año, solo superada además por Madrid y por Barcelona. Para que lo entiendan, Málaga supone la creación de un tercio del empleo creado en Andalucía en el último año. El número total de afiliados, además, en Málaga está ya por encima del que teníamos en septiembre del 2019. Tenemos ya 643.800 afiliados. En septiembre del 2019 teníamos 639.115, o sea, estamos por encima. Pero no sucede lo mismo en el número de desempleados. Málaga todavía tiene 11.000 parados más que en septiembre del 2019. Pero esto es precisamente por el atractivo que tiene Málaga, porque ha aumentado mucho su población activa, porque Málaga se ha convertido en un polo de atracción para los trabajadores. Y es que además la oferta de empleo aquí en Málaga es muy dinámica, pero desde luego la oferta de puestos de trabajo, la demanda de puestos de trabajo, es mucho más. Málaga es la provincia andaluza donde más empresas se han creado, con un tercio de las creadas en total en Andalucía en el último año. Y Málaga además crece a más de 500 empresas, la creación de más de 500 empresas al día. A pesar de todas las circunstancias que he expuesto, nos movemos en una provincia que es emprendedora y que es innovadora. El año pasado, además, lideró el crecimiento económico con un 4,47%, más de un punto del que tiene la media de la comunidad autónoma, que tiene un 3,37%. Pudiéramos pensar que la fuerza de Málaga pues, proviene de su clima, de su excelente ubicación o de la infraestructura, pero Málaga es mucho más que eso. Sin restar valor al turismo, que es al que somos segunda potencia detrás de Francia, hay también otra área en la provincia que es necesario poner en valor, como la construcción, que tiene más vitalidad que la media andaluza, o el sector agrícola, que está ligado a productos como el aceite de oliva o los frutos tropicales, o el sector cárnico, el aeronáutico, el textil, que están muy por encima de la media andaluza. Sobre todo sin olvidar el I+D+I y con el Málaga Tech Park, el que ya me he referido como el mejor ejemplo de un polo tecnológico plenamente consolidado con más de 27 años ya de trayectoria. Málaga, con todo esto, se está convirtiendo en un referente tecnológico y un escaparate para la captación de proyectos estratégicos de capital internacional. Un hecho que se ha visto reflejado en el importante incremento en la provincia gracias a la implantación de dinámicas laborales como el teletrabajo, que ha supuesto que 8.000 personas más estén teletrabajando en Málaga, o la llegada de 56 nuevas empresas en el último año al Málaga Tech Park. Iniciativas que ponen de manifiesto sobre todo el poder de atracción que tiene Málaga, un lugar en el que se puede vivir y se puede trabajar aunque tenga la sede a 10.000 kilómetros de distancia, y sea además un lugar muy atractivo como hacedor de este progreso tecnológico que permite crecer a las empresas y hacer esa proyección internacional de nuestra ciudad. Está claro que en el camino de la recuperación económica el rumbo lo van a marcar las nuevas tecnologías. La tecnología, que ya no es el empleo de futuro, es el empleo del presente, se ha convertido en un elemento de captación de las empresas y debemos utilizar el enorme valor que tiene en este ecosistema.
Durante el primer semestre del 2021, el empleo en el sector TIC creció en Andalucía un 9,8% y el número de empresas inscritas en la Seguridad Social un 7,6%, frente a la media de todos los sectores que ronda el 5%. Este crecimiento se está viendo alentado en Málaga con la llegada de multinacionales del sector, que todos conocéis, y además, como ya he expuesto, con el aterrizaje de la Agencia Digital de Andalucía. Junto a ello, desde luego, insistir en este mundo de cambio vertiginoso que vivimos es necesario destacar la importancia de la formación bajo demanda, flexible y adaptada a las capacidades y competencias que van a ser requeridas por el tejido productivo y en las que las nuevas tecnologías, como digo, juegan un papel esencial. Y para ello es necesario contar con una formación que permita a las empresas acceder a los profesionales que necesitan. Esto ya no va de crear ingenieros y de tener ingenieros, sino de formación. Y debemos tener un ejército formado para estas necesidades que tenéis las empresas. Coger un modelo donde hay un mercado es muy fácil. Y en Málaga, en el Parque Tecnológico, lo hay y por eso lo tenemos que utilizar. El empleo de hoy es, como digo, un empleo tecnológico y debemos formar a los andaluces para incorporarlo en este ecosistema. Hasta ahora teníamos muy encorsetado el tema de formación porque teníamos los certificados de profesionalidad que nos venían del Ministerio. Son certificados de muchas horas de duración, de muchos meses, incluso de años, y cuando llegaban, pues además muy constreñidos y muy alejados de lo que necesitan las empresas, con lo cual, pues en la medida de lo posible estamos desterrando esos certificados de profesionalidad y estamos apostando por unos programas formativos de mucha más corta duración y mucho más adaptado a lo que necesitan las empresas. Por ejemplo, lo que hemos hecho con el sector aeronáutico, que no existía, por supuesto, un certificado de profesionalidad ad hoc, pues hemos hecho un programa formativo con los requerimientos que nos han dicho al dictado. Lo hemos trasladado al Ministerio y se nos ha aprobado, con lo cual podemos tener mucha más flexibilidad en adaptarnos en esas necesidades que tenéis vosotros de formar personas cualificadas al minuto y sobre todo con los requerimientos y en la forma en la que lo necesitéis, ¿no? Además, Málaga está siendo un polo de atracción del talento. Y cuando la propaganda entendida como la difusión generalizada de una idea se convierte en un elemento de percepción, se produce lo que está sucediendo en Málaga, que se está produciendo un efecto llamada de otras empresas que dicen, ¿aquí qué está pasando en Málaga? ¿Por qué se están implantando tantas multinacionales en Málaga? Vamos a ir a Málaga a ver lo que está pasando. Lo que está pasando es que efectivamente hay una gran proyección de nuestra provincia y un gran ecosistema tecnológico que se está formando en nuestra capital. Desde la Consejería de Empleo, además, estamos trabajando con el grupo de talento del Parque Tecnológico de Málaga, del Málaga Tech Park, de cara a que le demos respuesta a ese tejido productivo. Igual que he explicado que lo hemos hecho en el sector aeronáutico, que lo estamos haciendo con Asaja también, para que nos digan qué necesidades de formación tenemos, lo estamos haciendo también con las empresas del Parque Tecnológico para que nos digan qué necesitamos. Estamos apostando por formación con compromiso de contratación, o sea, nosotros pagamos la formación y las empresas forman a esos trabajadores pues a la medida de lo que necesitan, como un traje a medida de lo que necesitan para el puesto de trabajo concreto. O también mediante una licitación con programas formativos y que luego se hagan unas prácticas no laborales en las empresas con convenios firmados para que las empresas, si esa persona que le ha venido con una formación parecida a lo que ellos necesitan, se la quedan. Estamos empezando a trabajar en esa línea y creo que es por ahí por donde tenemos que llegar. Me gustaría destacar además algo que a mi entender ofrece Málaga y que le da un valor añadido con respecto a Madrid o a Cataluña. Tiene innovación, tiene infraestructura, tiene coherencia, pero sobre todo tiene un ecosistema empresarial que colabora y coopera. O sea, entre las empresas del Parque Tecnológico, entre las empresas de Málaga, hay una gran conectividad. Y sobre todo, lo que quería destacar sobre todo es el compromiso institucional. Y cuando esto ocurre, cuando todo esto confluye en una provincia, creo que el viento sopla a nuestro favor y nos da una fuerza y un empuje tremendo. Desde luego, estos son los grandes valores del sistema malagueño que constituye una ventaja competitiva frente a otras ciudades del país. Málaga como punta de lanza de una Andalucía que ya se la está conociendo como marca Andalucía. Creemos además en nuestras posibilidades y tenemos que trabajar más que nunca para conseguir. Aunque quedan muchas incertidumbres por despejar, tenemos que celebrar que esta crisis sanitaria y sobre todo el avance de la vacunación se está quedando atrás y se abre una etapa en la que se deben poner en marcha todos los motores económicos que atesora Andalucía, que son muchos y son muy importantes. Muchos de ellos estáis hoy aquí representados.
El desafío, desde luego, es importante, pero no lo podemos dejar escapar. La sociedad andaluza tiene potencial más que suficiente para crear empleo. No somos peores que nadie y, desde luego, desde las administraciones públicas tenemos que ser ese catalizador de ese esfuerzo conjunto, abordándose desde el trabajo a partir de ahora, pues para tomar decisiones consensuadas en comunión con los agentes económicos y sociales y, sobre todo, la empresa, las personas y el capital humano. Se trata de una tarea compartida y, sobre todo, de un enorme reto que va a definir en buena medida las posibilidades reales que tenemos de recuperar en el menor tiempo posible ese tramo de terreno que la pandemia nos ha impedido alcanzar como hubiéramos querido. Porque, además, estoy convencida que si a las empresas de Andalucía les va bien, a Andalucía le va bien. La colaboración público-privada y el consenso en los grandes temas de Estado son principios que deben ser tenidos en cuenta. Siempre deben inspirar nuestra actuación con total independencia de los planteamientos políticos. Nuestra historia reciente, con la transición como gran modelo elogiado por todo el mundo, nos demuestra cómo con voluntad es posible el entendimiento y a ello tenemos que tender. Andalucía tiene futuro y oportunidades. Tras décadas de avances irregulares y de problemas estructurales que lastran nuestro desarrollo, se perfila como una región capaz de acometer un verdadero cambio. Estamos convencidos que, gracias al esfuerzo de todos, tejido productivo y administración, nuestra tierra podrá conseguir esa tan ansiada recuperación. Y es que realmente merece la pena avanzar juntos y trazar un horizonte de prosperidad. Os damos la mano porque sin vosotros no somos nada. Espero que no entorpezcamos en el futuro mucho vuestra posibilidad de crecimiento y nos tenéis a vuestra entera disposición para marcar esta Andalucía que todos queremos. Muchísimas gracias.